Bienvenidos a todos. Esta es la última clase de oración y ha sido un curso que nos ha llenado de conocimientos bíblicos acerca de la oración, de la intercesión, cuál es el motivo de la oración, por qué oramos. Okay, hello everyone. Bienvenidos a todos. I missed all of you guys. It felt like it's been so long. Los he extrañado a todos. Parece que ha sido muy largo el tiempo que hemos estado separados. It's been about a good 2 weeks since, right? Since we were on a You right? yeah, it's been Han like a sido good dos 2 weeks. semanas que hemos estado lejos. But I'm glad we're back. Guys, it's our last class together before the final exam. Queridos hermanos, es la última clase antes de nuestro examen final. That's just so sad. Y estoy tan triste. Feels like we've all been doing this together for a long time. Siento que le hemos hecho esto por un gran tiempo. But it's been my honor to be your professor and to journey with you in this class of prayer. Y ha sido un honor estar con ustedes y estar en esta clase con ustedes, ser su profesor. Today, we're going to do a class final exam prep and review of what we've learned. And then I'm going to do a part two for our teaching on intercessory prayer. Entonces, el día de hoy vamos a ver un repaso para el examen final y luego vamos a ver la parte 2 de la oración intercesora que estuvimos viendo en la anterior clase. And but before we do that, I'm actually coming to you from Hollywood, California. And I actually just came back home from our prayer house, our house of prayer, to do this class. And if you think about us, I'd just love to ask for your prayer as we are seeing God move here in Hollywood. Así que está contando que, por los que no saben, él tiene un ministerio allá en Estados Unidos y él tiene una casa de oración en Hollywood, en California, y han abierto una casa de oración y Dios se está moviendo poderosamente y acaba de venir de esa casa de oración, así que estén orando por él. Um, we just opened up our prayer room 2 weeks ago, and since then we've been seeing people come to Christ, people encounter Jesus, people get healed and delivered. It's been a really special time. Ha sido un tiempo muy especial porque hace 2 semanas hemos abierto este cuarto de oración y hay gente que ha sido sanada, que han encontrado a Jesús, que ha sido liberada. So there's a famous saying in the United States that as California goes, so goes the nation. Y hay una frase muy conocida en Estados Unidos que dice, como California va, así va a ir Estados Unidos, todo el país. But even more than that, as Hollywood goes, so goes the world. Pero es aún más importante esto, como va Hollywood, o sea, el mundo de Hollywood, así también sigue el mundo. My neighbors are actually next Netflix headquarters, What is headquarters? like base, uh, like their offices, like the Netflix offices. Oh, entonces sus vecinos son los que tienen las oficinas de Netflix. So my neighbor is producing one of the most mass media content in the world. Y les quiero decir que mi vecino es el que hace una de las series o de los programas que se ven más en el mundo entero. They also live about 5 minutes away from Capitol Records and some of the biggest record labels in the world that produce all the songs that we all sing. Y vivo a 5 minutos de Capitol Records, donde se graban todas las músicas que todos cantamos, todas las músicas. Right in the middle of all that, we've planted a house of prayer to build a resting place for the Lord. Y en medio de todos esos lugares que influencian el mundo, hemos construido una casa de oración donde el Señor puede descansar. So if you think about us, pray for us and our team as we move forward in planting this prayer house and uh, seeing God really impact the city. Así que si pueden estar orando por nosotros para que realmente Dios impacte esta ciudad. Okay, so let's jump into our final exam and class review. Así que vamos de frente al repaso del examen final. So if I know some people are new, but if you remember, week number one, we asked the question, what is prayer?
Así que sé que hay unas personas que son nuevas acá, pero si recordamos, la semana uno hablamos de qué es la oración. And to that, we answered that prayer is relationship, Y a esa pregunta contestamos que la oración es relación. that Jesus taught us how to pray in Luke 11, and he starts by saying, Our Father. Y que Jesús nos enseñó cómo orar en el libro de Lucas capítulo 11 y él dijo, Padre nuestro. So yesterday we had a national holiday of Father's Day, Así que el anterior domingo hemos tenido un día de celebración que es el Día del Padre where we celebrated fathers and fatherhood in our country. y celebramos celebramos a los padres y lo que significa la paternidad. And Jesus teaches us how to pray, that the to uh, to know God as Father in relationship is the entry to prayer. Y Dios nos ha enseñado que conocer a Dios como Padre es lo que empieza esta relación de oración. Why? Because Jesus is trying to paint to us that prayer is relationship. Porque Jesús está tratando de crear esta imagen para nosotros que entendamos que la oración es una relación. It's not just a spiritual discipline or a church activity, No es una disciplina espiritual o solamente una actividad de la iglesia, but prayer is relationship. pero la oración es relación. And so that's what we hit on in week 1. In week 2, we asked, what is God's heart behind prayer? Y en la semana 2 eso es lo que vimos en la semana uno y en la semana 2 vimos qué es lo que Dios tiene detrás de la oración, cuál es su motivación para tener oración con nosotros. And to that, we answered from John 17:4, where Jesus said, Father, this is eternal life, that they may know you, the one true God, and your Son whom you sent. Y vimos aquí en el Juan capítulo 17 que Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios, y a tu Hijo a quien has enviado. We also talked about in how in Ephesians 1:7 that says the purpose of the gospel was that God would unite everything in heaven and in earth in the person of Jesus. Y vemos en Efesios capítulo 1 versículo 17 cómo dice que el propósito de Dios era unir, que todas las cosas sean reunidas en Cristo, las que están en los cielos, en la tierra. That the primary why behind the gospel is union with Christ. Que el objetivo primordial de la obra de la cruz es que tengamos comunión en Cristo. That just as Jesus said in John 17, that Father, before the world was, you loved me before the world was created. Y eso es lo que dijo en Juan capítulo 17. Dice, antes que el mundo existiera, Padre, tú me amaste. That God, as a Trinity, even before the world was created, had this mutual love between the Father, the Son, the Spirit, this constant out honoring one another, out loving one another. And that now through Jesus' blood and his Spirit, in the Holy Spirit, we are now brought into that fellowship. Y que, como hemos visto, que reveló Jesús que antes de la creación ya existía en la Trinidad este amor entre ellos, este respeto entre ellos, se amaban entre ellos. And just as Jesus said in John 15, as the Father has loved, he said, abide in my, he says, the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. Y como Jesús dijo, como el Padre me ha amado, así yo los he amado, y permanezcan en mi amor. And so we answered the question, what is God's heart behind prayer? We answered it with by saying that God's heart behind prayer is intimacy with us. Y vemos que la respuesta a esta pregunta sobre cuál es el corazón de Dios detrás de la oración, que hay en su mente, que hay en su corazón, que quiere lograr en nosotros a través de la oración, y la respuesta es intimidad. In relationship and intimacy can be two separate things.
La relación y la intimidad pueden ser dos cosas completamente separadas. I can have a relationship with the the restaurant clerk, but not be intimate with them. Yo puedo tener una relación con una persona, pero no ser íntimo con esa persona. Why? Because our relationship is transactional, not vulnerable. Porque nuestra relación es como una transacción, pero no hay vulnerabilidad en ella. That I could see the restaurant clerk once a week or once a month, and because of that, we have a relationship. But that does not mean we are intimate. Entonces, por ejemplo, con el restaurante Clark, yo puedo tener una relación, podemos vernos y podemos conversar, pero no es una intimidad porque no hay vulnerabilidad, no hay cosas que compartimos. But the relationship that I would have with my wife, who I see every single day, who I talk to every day, who knows me and I know her, that relationship is characterized not transactionally, but intimately. Pero, por ejemplo, con la esposa que tengo, vamos a vernos todos los días, vamos a conocernos todos los días. Y eso no es una relación de transacción, yo te doy, tú me das, sino más bien es una relación de intimidad, es intimidad. So in simplicity, prayer is relationship, but God's heart behind prayer is that that relationship will be intimate. Entonces, en pocas palabras, resumiéndolo, la oración es una relación, pero la razón por la que Dios quiere que oremos es para que tengamos intimidad con Él. Jesus paid a high price to reconcile us to our Heavenly Father in relationship. So if that's why He did it, then on this, as believers, our life must be characterized by what He paid to give us. Entonces vemos que Jesús pagó un gran y alto precio para que podamos ser otra vez reconciliados con Dios. Y podemos ver esto en oración, para que tengamos una relación con Dios. Y esto es por lo que Jesús pagó un alto precio. So the first 2 weeks, we talked about the inward work of prayer. Así que las primeras 2 semanas hablamos sobre el trabajo de la oración en nuestra persona, dentro de nosotros. And the next week, we talked about the impact of prayer on world and church history. Y en la siguiente semana nosotros hablamos sobre el impacto de la oración en la historia de la iglesia. And we began to talk about the outward work of prayer. Comenzamos a estudiar sobre cómo la oración impacta el mundo que nos rodea. We began to talk about how every major move of God in revival was preceded by prayer and repentance. Y vimos cómo cada mover de Dios o avivamiento de Dios, antes que venga ese mover, siempre era iniciado con dos cosas, con oración y con arrepentimiento. That just as the famous evangelist D.L. Moody once said, that there is that every great move of God can be traced to a kneeling figure. Y como dijo el gran evangelista de Moody, dijo, cada mover de Dios podemos seguirlo para encontrar su inicio y encontraremos su inicio en personas de rodillas. You know, friends, it's my desire that the wood in this bedroom would be indented with the shape of my knees. Can you repeat that, please? Yeah, friends, it's my desire that the wood on this floor would be indented into the shape of my knee. Queridos amigos, mi gran anhelo es que el cuarto donde que ustedes están viendo donde yo estoy, que es mi cuarto, sea que la madera del piso estén impregnadas mis rodillas allí. So, in talking about the impact of prayer on world and church history, we talked about the Moravians missions movement. Y acerca de cómo la oración impactó el mundo que nos rodea, hablamos del movimiento de los moravos.
de los moravos, which was a 100-year unbroken prayer meeting that led into the first global Protestant missions movement. que fue un movimiento de oración que duró 100 años y que trajo uno de los movimientos misioneros más grandes. And then we also talked about John Wesley and the Great Awakenings that happened in England, and that also came to America through Francis Asbury. Y vimos también a Juan Wesley, cómo él empezó este gran despertar en Estados Unidos y cómo esto llevó a un avivamiento acá en los Estados Unidos. That one of the greatest evangelists of the 18th century was also a great author about prayer. Y que uno de los más grandes avivadores del siglo XVIII también fue uno de los mejores autores sobre la oración. Who started the circuit rider movement that changed London and saw masses come to salvation. Que empezó el movimiento de Circuit Riders, que empezó un avivamiento así masivo, un evangelismo masivo. And then we also talked about, well, I don't know how much we got into this, but we talked a little bit about the layman's prayer revival that was started by one businessman in New York. Y luego hablamos de cómo un empresario, él empezó todo un avivamiento ahí en Nueva York. And really came to the conclusion that history always speaks of those that would humble themselves and pray. Y vemos cómo la historia habla mucho de aquellos que fueron capaces de humillarse o de hacerse sencillos en este mover de la oración. Then in week 4, you guys crushed and did so good at the midterm. Y en la semana 4 ustedes se hicieron súper genial y tomaron sus exámenes parciales. And then in week 5 was one of my favorite weeks where we talked about the power of Jesus as the head of the church and the church being his house of prayer for all nations. Vimos que en la semana 5 vimos cómo el poder, oh my gosh, I just listened. I'm so sorry. Can you repeat that? The power. Yeah, in week 5, we talked about the power of Jesus as the head of the church and his church being a house of prayer for all nations. Y vimos en la semana 5 cómo Jesús, como la cabeza de la iglesia, ve la oración en la iglesia y cómo esto impactó a la iglesia en manera global. And so in the first 2 weeks, we talked about the inward work of prayer. Entonces, en las primeras 2 semanas hablamos sobre el trabajo que hace la oración dentro de nosotros, God's desire to be in fellowship with our hearts. el deseo de Dios de tener una relación con nuestros corazones. And then we talked about we began to talk about the outward work of prayer through how prayer has impacted revival. Y vimos cómo el trabajo de la oración hacia el mundo que nos rodea y cómo esto ha traído avivamiento. And then on week 5, we talked about the power of Jesus as the head of the church. And we began to talk about the upward work of prayer. Y luego vimos en la semana 5 cómo es el trabajo de la oración de manera vertical hacia Jesús, quien es la cabeza de la iglesia. That ministry is as effective as Jesus is in leadership of it. Y ese ministerio es tan efectivo como Jesús está en liderazgo. And that God's DNA for his church would be a house of prayer for all nations. Y el ADN de la iglesia es que este lugar sea un lugar de oración para todas las naciones. And we talked about how if we are going to make disciples of all nations, we must be a church. We must, as the church, be a house of prayer for all nations. Y si queremos tener un despertar aquí, debemos hacer que nuestra iglesia sea una casa de oración para todas las naciones. And when Jesus enters the temple in Matthew 21, he says, "It is written, my house shall be called a house of prayer for all nations." Y en Mateo 21, cuando Jesús entra al templo y dice, ¿no sería mi casa llamada casa de oración para todas las naciones? But that you've made it a den of thieves. Pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones.
And then the very next verse says, Then the blind and the lame came to Jesus in the temple, and he healed them. Y luego en el siguiente versículo dice que luego el cojo y el sordo y el ciego vinieron a él y fueron sanados. That when the church becomes a house of prayer like God intends it for all nations, the nations come to the church. Entonces, cuando la iglesia vuelve a ser esta casa de oración para todas las naciones, el mundo comienza a venir a la iglesia. Because we can throw all of our marketing strategy out the window when God enters the building. Porque podemos tirar todo nuestro trabajo de marketing por la ventana cuando Dios entra en ese lugar. Because when a man gets set on fire, the whole world will come to watch him burn. Porque cuando un hombre está en fuego por Dios, todo el mundo vendrá a verlo arder. That when God Almighty takes residence among his people, signs, wonders, miracles begin to take place. Y cuando Dios toma un lugar en esta tierra, vemos señales y milagros y prodigios que suceden. That as Isaiah says, that uh, from the ends of the earth we'll hear this song, Glory to the Righteous One. Y dice, como Isaías dice, que desde los profundos, desde lo lejano de la tierra, se va a escuchar esta canción que dice, benditos los que son justos delante de Dios. Friends, that's the angle. Queridos hermanos, ese es el ángulo. That we would hear from the ends of the earth, Glory to the Righteous One. Que debemos escuchar desde lo profundo, desde los más rincones de la tierra, gloria al único que es justo. And so that was week 5. And then week 6, we opened up a conversation again about this outward expression of prayer called intercessory prayer. Y luego vimos en la semana 6, abrimos este programa que es sobre la oración intercesora. And we looked at Peter's release from prison due to prayer, which we found in Acts 12. Y vimos que Pedro fue liberado de la cárcel debido a la oración de la iglesia. And we talked about one of the most pivotal statements in our entire prayer class. Y vimos uno de los más grandes puntos más importantes en esa clase. And it was this, that God will not do apart from prayer that which God has said in his word he will only do through prayer. Y dice que no hay ninguna cosa que Dios no va a hacer a través de la oración acerca de lo que él ya dijo que solo podría hacer por medio de la oración. Oh man, I hope we get that. Espero que tomemos eso. That God will not do apart from prayer that which God has specifically said he will only do in his word through prayer. Entonces, es que hay cosas en la palabra que Dios ha dicho que solamente lo va a hacer por medio de la oración y Dios no lo hará a menos que lo pidamos y lo haga y Dios solamente lo va a hacer si nosotros oramos y así se hará por medio de la oración. God will not do apart from the work of prayer, through the work of prayer, that which he has ordained to happen only by prayer. Dios no va a hacer algo que solamente puede ser hecho por medio de la obra de la oración. Lo que Dios ya ha dicho en su palabra, que solamente puede hacerlo por medio de la oración. Then at the end of that teaching, I asked us all as homework to go through a list of biblical examples of intercession that I gave everyone. Y luego dejé una tarea que era que vayan por todos estos personajes y que estos personajes digan que estos personajes eran los que habían hecho de intercesión y tenían una hoja y lo habíamos puesto en WhatsApp. I hope so that you looked through that list, and we'll probably be incorporating that list into our final exam. So I would go look at that list that was sent for your homework from last class. Así que espero que chequeen esa lista porque esa lista probablemente va a venir también en el examen final de oración. Okay, with all that said, it leads us to week 6 on our final class of prayer class from the Ruach Bible Training Center.
Y con lo que hemos visto, vamos a ir a la última clase de la semana 6 del Centro Bíblico Rúa. And so this week, we're going to talk about intercessory prayer. This is part two. We're also going to commission you all into this life of an intercessor. Así que vamos a ver nuestro llamado a representar a Jesús en la oración de intercesión. Okay, to begin, we're going to go to Hebrews 7:25. Así que para empezar, quiero que todos vayamos a Hebreos, capítulo 7, versículo 25. And a lot of the things I'm going to talk about today, I got from a book called Intercessory Prayer by Dutch Seats. Y muchas de las cosas que estoy hablando acá, estoy cogiéndolos del libro de la oración intercesora de un libro de acá. And I highly encourage that as a good read for a book on prayer. Y les quiero alentar a que si pueden leer ese libro, es un muy buen libro para leer. Okay, Hebrews 7:25 says this, consequently, he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. So I want to talk about how intercessory prayer uh, is us being distributors for God. Quiero que veamos juntos cómo la oración intercesora es como ser distribuidores de Dios. And then we'll finish by praying and just commissioning everyone into the life of an intercessor. Y terminaremos con oración y comisionándolos para una vida de intercesión. So I'm getting this from Dutch Seats. He says, when I say our prayers of intercession are an extension of Jesus' work of intercession, the difference is in distributing versus producing. Okay, can you cut that in half and just tell me? Yeah. Okay. So what I'm about to read, what I'm about to share is from Dutch Sheets. Así que lo que voy a comenzar a compartir es acerca de Dutch Seats. He says, when I say our prayers of intercession are an extension of Jesus' work of intercession, the difference is in distributing versus producing. Entonces, cuando hablo de nuestro trabajo como intercesores, es como el trabajo que Jesús hace como intercesor, que es acerca de producir. We don't have to produce anything. Nosotros no tenemos que producir nada. We don't have to produce reconciliation Nosotros no tenemos que producir reconciliación or deliverance or victory. o liberación o victoria. But rather than producing, we distribute. Pero en vez de producir, lo que nosotros hacemos es distribuir. Just like the disciples did with the loaves and the fish. Así como los discípulos hicieron con los panes y los pescados. Our calling and function is not to replace God, but to release him. Nuestro llamado y función no es de reemplazar a Dios, sino de hacer que Él se pueda manifestar. It liberates us from intimidation and emboldens us to know that we are the producer that okay, sorry. It liberates us from intimidation and emboldens us to do these things. Y esto nos libera de toda presión y nos alienta, nos da valor para hacer este trabajo. The first thing that this revelation uh, emboldens us to do is to produce that the producer simply wants to distribute through us. Y lo primero que nos alienta o nos capacita para hacer es que Dios quiere distribuir por medio de nosotros. The intercessor wants to intercede through us. El gran intercesor quiere interceder por medio de nosotros. The mediator wants to mediate through us. El gran mediador quiere dar mediación por medio de nosotros. The representative wants to represent through us. El gran representante quiere representar a través de nosotros. The go-between wants to go between through us. El que
Go between? Yeah. What that means? I've never heard that phrase. Um, it's basically saying that the intercessor, which means to go between, that Oh, God wants to stand in the gap through us. el que se para en la brecha quiere hacer que nosotros también nos paremos en la brecha. The victor wants his victory enforced through us. El gran victorioso quiere que esa victoria sea como vista en nosotros. The minister of reconciliation has given us the ministry of reconciliation. El ministro de la reconciliación nos ha dado el ministerio de la reconciliación. We now represent him in his Nosotros, representation ministry. nosotros ahora lo representamos a él en este ministerio de representación. God continues to incarnate his redemptive purposes in human lives. Dios aún está en el trabajo de traer la redención de Dios y hacerla posible de ver en esta tierra. We don't deliver anyone. Nosotros no podemos liberar a nadie. We don't reconcile anyone to God. Nosotros no podemos ser los reconciliadores con Dios. We don't defeat the enemy. Nosotros no vencemos al enemigo. The work is already done. El trabajo ya está hecho. Reconciliation is complete. La reconciliación ya está completa. And deliverance and victory are complete. Liberación y victoria ya están completos. Salvation is complete. La salvación está completa. Intercession is complete. La intercesión está completa. It's all finished and it's all done. What a relief. Todo está terminado, todo está hecho, consumado es. Qué gran alivio. And yet we ask for the release and application of all these wonderful works of Jesus. Pero aún así, aunque ya está hecho, cuando nosotros oramos, oramos que esta gran obra redentora sea desatada. So let me offer the following as a biblical definition of intercessory prayer. Así que déjame mostrarte esta parte de la Biblia que es la definición bíblica de oración intercesora. Intercessory prayer is an extension of the ministry of Jesus through his body in the church. La oración intercesora es el ministerio que se hace a través del cuerpo de Cristo en su iglesia, Whereby we mediate between God and humanity for the purpose of reconciling the world to God. por el cual nos ponemos de acuerdo con Dios para que el propósito de reconciliar a las personas con Dios se cumpla en la tierra, Or between Satan and humanity for the purpose of enforcing the victory of Calvary. para que podamos reafirmar el gran trabajo que Dios hizo en el Calvario. Christ needs a human on the earth to represent himself through just as the Father did. Dios necesita que haya un humano en esta tierra que pueda representar a Dios de la misma manera que el Dios Padre envió también a Jesús. The Father's human was Jesus, but Jesus' humans are us, the church. Cuando Dios Padre necesitaba un mensajero, Él envió a Jesús. Y ahora Jesús necesita mensajeros y Él ha enviado a la iglesia. Jesus said himself in John 20:21, as the Father has sent me, I also send you. En Juan capítulo 20, versículo 21, Jesús dijo, como el Padre me ha enviado, así yo los envío ahora. The concept of being sent is important and embodies the truths we have been speaking about. El concepto de ser enviado tiene la verdad y tiene las verdades. A representative is a sent one. Un representante es el que ha sido enviado. Sent ones have authority as long as they represent the sender. Los representantes tienen autoridad siempre y cuando representan al que los ha enviado. And the importance or emphasis is not on the sent one, but the sender. Y
Y cuando el enviado enfatiza a una persona que debe tener todo el crédito, no es hacia el enviado, sino es hacia al que no es al que ha sido enviado, sino es al que ha tomado la decisión de enviar a esa persona. The setting of conditions and the ability to carry out or enforce them. Sorry, the settings of conditions and the ability to carry out or enforce them is all the responsibility of the sender. Ahora, el que da el poder, la autoridad y el que da toda la habilidad para que este enviado pueda realizar lo que lo ha llamado a hacer, esto está, depende del que lo ha enviado a esta persona, Not the sent one. no el que ha sido enviado. For example, an ambassador representing one nation to another is a sent one. Por ejemplo, un embajador que va a otro país es el enviado. He has no authority of his own, Él no tiene ninguna autoridad por sí mismo, but he is authorized to represent the authority of the nation sending him. pero él está autorizado y él representa a toda la nación porque la nación lo ha enviado. Jesus was the sent one. Jesús fue un enviado. That's why he had authority. Esa es la razón por la que él tenía autoridad. He received it from the Father who sent him. Él lo recibió del Padre, quien lo envió. 40 times in John's Gospel alone, he mentions the important fact of being sent by the Father. Por 40 veces en el Evangelio de Juan pueden recalcar cuál era la importancia de que él haya sido enviado por el Padre. The the result of this arrangement was that, in essence, he wasn't doing the works, but the Father who sent him. John 14:10. Y esto era el resultado, era porque él había sido enviado, y lo podemos ver en Juan, what was that verse? John. John 14:10. Y era en Juan 14:10. The same is true with us. Our authority comes from being sent ones, representing Jesus. Lo mismo viene a través de nosotros, lo mismo pasa con nosotros. Nuestra autoridad proviene de haber sido enviados por Jesús. As long as we function in that capacity, we function in Christ's authority. Y mientras caminamos en esa función, siempre vamos a caminar en la autoridad de Jesús. In essence, we're not doing the works, He is. Y nosotros no somos lo que estamos haciendo las obras, sino es Él. This is what it means to walk in intercessory prayer, Eso es lo que significa caminar en la oración intercesora. as sent ones from God, Somos enviados de parte de Dios, representing Jesus to the world around us representando a Jesús en el mundo alrededor de nosotros. by enforcing the victory of the cross. Y así poniendo énfasis a la victoria en la cruz. We are not producing results through prayer, we are only distributing them. Nosotros no estamos produciendo resultados a través de la oración, simplemente estamos distribuyendo. Because God is looking, like we've always said, God is looking for partnership. Porque como dicen muchos, Dios está buscando por alguien que sea su compañero en esto. He's looking for agreement. Él está buscando a alguien que se ponga de acuerdo con él. And when the agreement of faith takes place, the supernatural is released. Y cuando de acuerdo con Dios, cuando alguien se pone de acuerdo con Dios y está en fe, aquí es donde los resultados suceden. Dutch Sheets illustrates this truth by talking about a ministry trip he took to Guatemala. Y para ilustrar esto, quiero hablarles sobre un viaje que hice a Guatemala. He says, while praying about an upcoming journey to Guatemala, I heard the words, on this trip, represent Jesus to the people. Y cuando estaba preparándome para ir a un viaje a Guatemala, yo escuché estas palabras que decían, en tu viaje a Guatemala representa a Jesús a las personas. He said, at first, I rebuked the voice, thinking it was an evil spirit trying to deceive me. Y al principio lo que hice fue echar fuera esa voz diciendo porque yo pensé que era un espíritu malo. But the voice came again, this time adding the words, be his voice, be his hands, be his feet.
Pero esta voz volvió aún más fuerte que decía, sé sus manos, sé sus pies, sé, sé, sé sus manos. Do what you know Jesus would do if he were there in the flesh. Represent him. Haz lo mismo que tú piensas que Jesús haría si él estaría en carne en ese momento. Represéntalo a él. Dutch says, suddenly I understood. Y luego él entendió. I was not going to represent myself or the ministry with which I was working in the Yo no iba, same way that Jesus represented the Father, yo no iba a representarme a mí o al ministerio con el que estaba trabajando, sino que iba a hacer lo mismo que Jesús estaba haciendo con el Padre. speaking his words and doing his works. I was to represent Jesus. Diciendo sus palabras y haciendo sus obras, yo iba a ir allá a representar a Jesús. And if I really believed I was functioning as an ambassador or as a sent one, that I could believe it wasn't my authority or ability that was an issue, but Christ. Y luego me di cuenta que yo estaba haciendo lo mismo que hace como un embajador. Yo estaba yendo allá, pero no tenía que preocuparme por la autoridad o el poder porque estaba en que me había enviado. I was simply representing him and what he had already done. Yo solamente estaba representándolo sobre lo que él ya había hecho. He says, once I was in Guatemala, I traveled with a team to a remote village far from any modern city. Y cuando estaba en Guatemala, viajé a una villa muy remota. There was no electrical power, no plumbing, no phones. Our purpose in being there was to build shelters for the villagers. Nuestro propósito ahí era construir lugares donde se pudieran refugios para los de esa zona y no había electricidad, no habían celulares, no había electrónicos. These uh, these villagers' homes had been destroyed in the devastating earthquake of 1976. En 1965, por medio de un terremoto, las casas de estas personas que vivían en el pueblo habían sido destruidas. It had killed 30,000 people and left 1 million homeless. Había matado 30.000 personas y había dejado 1 millón de personas sin casas. We had trucked in materials and were building small one-room homes for them during the daylight hours. Y teníamos los materiales y durante las horas nosotros nos dedicábamos a construir pequeñas casas para ellos. In the evenings, we would hold services in the center of the village, preaching the gospel of Jesus Christ to them, explaining that His love was motivating us to spend our time, money, and energies helping them. Y en la noche nos dedicábamos a enseñarles y a predicar el evangelio, diciéndoles que la razón por la que estamos haciendo esto es porque Dios los ama por el amor de Jesús. We had been ministering for 1 week with very few people coming to Christ. The people were listening but not responding. Y por una semana estábamos trabajando duro y había mucha gente que venía a las reuniones, pero poca gente que decidaba dar su vida a Cristo. I was to preach on the final night of our trip. Y yo prediqué en la última noche de ese viaje. Just as the service was about to begin, a team member told me about something he and others had found on the far side of the village. A little girl, 6 years old, tied to a tree. Y había una pequeña niña que había sido atada a un árbol de 6 años. Y él, antes de empezar el servicio, que él iba a predicar en ese servicio, el último servicio de la noche, le comentaron lo que había sucedido con esta niña. Not believing what they were seeing, they asked the family that lived there, why is this small girl tied to that tree? Y el equipo no entendía por qué los del pueblo habían atado a esta pequeña niña a un árbol. Y les preguntaron, ¿por qué lo has atado a un árbol? It was obvious she lived there, much like a dog in the backyard, nasty, filthy, helpless, and alone. Y se notaba que ella vivía afuera de una casa y estaba atada a ese árbol y parecía como un perro, ¿no? No estaba limpia, parecía que no comía. She is crazy, the parents replied. Los padres le respondieron y les dijeron, ella está loca. We can't control her. She hurts herself and others and runs away if we turn her loose.
Dice, ella daña a otras personas, ella se daña a sí misma y está ahí rondando. Y si tratamos de desatarla, nos hace daño. There's nothing else we can do for her, so we just have to tie her up. Y no hay nada que hayamos podido hacer por ella, así que decidimos amarrarla al árbol. Dutch said, "My heart broke as the member shared what he had seen. Y he comentado que su corazón se rompió al escuchar lo que le habían dicho. It was on my mind as we began the service. A few minutes into my message, standing on a folding table under the stars, the same voice that had spoken to me before the trip began speaking to me again. Y, y mientras estaba empezando el servicio, mi corazón se rompió por ella. Y mientras lo estaba haciendo, la misma voz que me habló antes de ir a Guatemala me habló en ese momento. The voice said, "Tell them you are going to pray for the little insane girl across the village tied to the tree. Y decía, diles a todos los que están presentes en esta reunión que tú vas a ir donde esta niña y vas a orar por ella. And tell them you're going to do it in the name of this Jesus you've been preaching about. Y diles que lo vas a hacer en el nombre de este Jesús a quien has estado predicando. Tell them that through him you are going to break the evil powers controlling her, that when she is free and normal, they can know that what you are preaching is true." Y diles que tú vas a orar para que ella sea sanada y vuelva a la normalidad y que ese es el poder, es, que ellos van a poder ver el poder de Dios en ella, So that they can believe that the Jesus you are preaching about is who he says he is. para que ellos puedan creer que el Cristo a quien estás predicado es quien dice ser quien es. Dutch responded to the voice in his heart with fear and trembling. I believe the words were something like, "What did you say?" Y dice que cuando él estaba escuchando esas palabras, escuchó en su corazón que respondió, ¿qué es lo que dijiste? Dutch says, "Being the faith man of faith that I am, I replied, what is plan B?" Y como soy tan gran hombre de fe que soy, yo respondí, ¿y cuál sería el plan B si eso no sucede? Rebellion and failure came the response. Rebelión y fracaso fue lo que vino en mi mente de respuesta. The Lord said to Dutch, "Remember what I said to you before the trip began? Represent Jesus." Y vino esa voz y le dijo a Dodge, recuerda lo que te dije antes de viajar, solamente representa a Jesús. Faith began to rise. The emphasis is not on me in this situation, Y dijo, el énfasis no es sobre él, el énfasis no está sobre el mensajero, but on the one who sent me. pero sobre el quien ha enviado a ese mensajero. I am simply his spokesman. Yo simplemente soy el que habla sus palabras. I merely release what he has already done. Y yo simplemente estoy distribuyendo lo que él ya ha hecho. He has finished the work of delivering this little girl. My prayers release the work. Y yo oré por esa niña y mis oraciones desataron la obra. I'm only a distributor of what he has already produced. Yo solamente distribuyo la obra de la cruz que ya la logró Jesús. So be bold, sent one, and force the victory. Así que sé valiente y vamos y camina en esa victoria. With new assurance, I began informing the people about what I was planning to do. Y con aún más valentía comencé a comentarles a las personas lo que estaba planeando hacer. They nodded in recognition as I mentioned the girl. Expressions of intrigue turned to astonishment as they listened to my plans. Y todas esas personas que habían asistido a esa reunión mientras escuchaban que él iba a orar por esta niña que estaba loca y que iba a orar para que sea completamente sanada, intriga llenaba sus rostros y estaban completamente asombrados. Then I prayed. Y luego oré. On a moonlit night, in a tiny remote village of Guatemala, with a handful of people as my audience, my life changed forever. Y luego esa noche mi vida fue completamente cambiada porque estuve con un pequeño grupo de personas que eran mis testigos y estaba orando por esa niña. For me, Jesus came out of hiding. He became alive, relevant, sufficient, and available.
Y en ese momento Jesús vino de ser algo escondido y comenzó a ser el que podía hacer todo, el que podía proveer, el que podía hacer milagros. A hidden Jesus emerged from the cobwebs of my theology. Este Jesús que estaba escondido salió de todas mis creencias teológicas. A yesterday Jesus became a today and forever Jesus. El Jesús de ayer se convirtió en el Jesús de hoy y por siempre. A Galilee Jesus became a Guatemala Jesus. El Jesús de Galilea se convirtió en un Jesús de Guatemala. And and a new plan unfolded to me. A new concept emerged. Jesus and me. Y un nuevo concepto emergió en ese momento, que era Jesús y yo. This is what Dutch calls the heavenly pattern. Y esto es lo que él llama el patrón. He says, for the first time, I understood the heavenly pattern. Por primera vez entendí cuál es el patrón del cielo. O sea, lo que Jesus, Jesus is the victor. We're the enforcers. Jesús es el victorioso y somos nosotros los que mostramos su victoria. Jesus is the redeemer, and we're the releasers. Jesús es el que redime y nosotros somos los que desatamos esa redención. Jesus is the head, and we're the body. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Yes, he set the little girl free. Sí, él hizo a esa pequeña niña libre. Yes, the village turned to Christ. Sí, toda esa villa se convirtió a Cristo. Yes, Jesus prevailed through a sent one. Sí, Jesús prevaleció. So the partnership goes on. Así que este compañerismo, estar de acuerdo con Jesús, sigue y continúa. God and humans. Dios y humanos. But the correct pattern is critical. Pero esto de Dios y humanos es completamente crítico. My prayers of intercession release Christ's finished work of intercession. Mis oraciones de intercesión desbordan a Cristo como el gran intercesor. His work empowers my prayers, Su poder empodera mis oraciones and my prayers release his work. y mis oraciones desatan su obra en la cruz. Mine extends his, and his empowers mine. Mis oraciones van hacia Él, pero Él empodera mis oraciones. My prayers activate his, and his prayers validate mine. Mis oraciones activan el poder de Dios y su poder activa mis oraciones. In kingdom business, we're not in the production department. Y aquí en el reino, nosotros como parte del reino no estamos en el departamento de producir cosas, We're in distribution. nosotros estamos en el departamento de distribuir. Big difference. Una gran diferencia. He's the generator, and we're the distributors. Él es el que genera las cosas, nosotros solamente somos los que distribuimos. And with this, friends, I want to commission us to be distributors of the gospel, Y con esto quiero comisionarlos, amigos, of sean of the ki- of the kingdom of God. para que ustedes sean mensajeros del Evangelio y también del reino de Dios. That we would stand between a living God and a dying humanity and enforce the reconciliation Jesus purchased through his blood. Para que podamos nosotros pararnos en la brecha entre una humanidad caída y un Dios santo, para que podamos hacer el ministerio de la reconciliación. That we're not the ones that produce the results. Nosotros no somos los que producimos los resultados. Rather, we are the ones that distribute what has already been finished. Pero nosotros somos los que distribuimos lo que ya ha sido consumado. I commission us from 2 Corinthians 5:18. Así que vamos a 2 de Corintios. 2 Corinthians. En 2 de Corintios 5, capítulo 5, versículo 14. Which says, now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ.
and has given us the ministry of reconciliation. 2 Corinthians 5:15, 5:18, 5:18. 18. Sí. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18. Y dice, just give me a second. Okay. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verse 19 says that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and he has committed to us the word of reconciliation. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verse 20 says, Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Así que, versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. For God had him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Christ. Y al que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que seamos la justicia de Dios en él. With that, friends, I want to just commission us into everything we've learned over these last 6 weeks. Y con eso, amigos, quiero comisionarlos para que hagamos todo lo que hemos aprendido en estas 7 semanas. I want to commission us to have a deep, inward, intimate relationship with God. Para que tengamos esta relación tan cercana, tan íntima con Dios. And I want to commission us to have I want to commission us to the outward work of prayer of releasing that love to the world around us, so the world around us falls in love with Him. Para que podamos mostrar ese amor de Dios hacia los demás y que el mundo pueda enamorarse de ese amor de Dios. And I want to commission us to spend our lives and do ministry as Jesus as our leader. Y que hagamos el ministerio. Quiero comisionarlos para que nosotros hagamos el ministerio como si Jesús, quien es el líder. And finally, I want to commission us to be the body that is connected to that head and be the hands and feet of Jesus through prayer. Y que seamos ese cuerpo comisionados y que seamos las manos y los pies de Cristo. That we would lay a hold of the purposes of God in prayer and not let go until we've seen it on earth as it is in heaven. Que tomemos esas herramientas de la oración y no dejemos ir el lugar de oración hasta que veamos el cielo en la tierra. So let me pray over us. Así que déjame orar y terminamos. Holy Spirit, I ask that for everyone on this Zoom and all that will watch this Zoom, Así que Espíritu Santo, oro por todos los que están en esta reunión de Zoom y todos los que verán la grabación de esta reunión de Zoom. that you would rest upon them to reveal Jesus. Que tú vas a descansar en ellos para que ellos revelen a Jesús. That you would rest upon them with a spirit of intercession. Que tú vas a descansar en ellos con un espíritu de intercesión. Lord, your word says in Psalms 27, the Lord spoke to my heart, seek my face. Señor, tú dijiste en Salmos capítulo 27, mi corazón ha dicho, su rostro busca. And my heart responded, your face, Lord, will I seek. Que Dios me ha dicho, busca mi rostro, y mi corazón ha dicho, tu rostro buscaré. So, Lord, after hearing and learning all that we have over these last several weeks, Así que, Señor, después de haber aprendido todo esto en todas estas semanas, our hearts respond, Lord, your face will we seek. nuestro corazón responde, que sea tu rostro el cual busquemos. So, Jesus, we surrender our lives to the work of prayer, Rendimos nuestra vida hacia el trabajo de la oración, of knowing you and making you known de conocerte a ti y hacerte conocido, in the place of prayer. en el lugar de oración. God, we ask that you would shake our cities for the glory of God Señor, te pido que tú sacudas nuestras ciudades para la gloria de Dios.
and that you would impart to us this day a hunger for prayer. Que tú impartas en este momento sobre nosotros un hambre por orar. God, we say yes to your plans, Señor, decimos sí a tus planes, your purposes, tus propósitos and your presence. y tu presencia. We entrust you with all that we learned in this class. Confiamos en ti y te entregamos todo lo que hemos aprendido en estas clases. And we ask that it would infiltrate every part of our lives. Y pedimos que infiltre cada parte de nuestras vidas. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen, friends. Amén, amigos. Our last bit of homework is to read the last chapter of the Kalinda book and study for your final exam. Y estudien para sus exámenes finales y lean el último capítulo del libro. I'll let Claudia tell you about how to specifically study for your exam. Ok, hermanos, tenemos desde la semana 4, 5, 6 y tenemos la semana 7 que es la última. Así que como siempre van a ser solamente 10 preguntas. Vamos a tener un repaso antes del examen donde vamos a repasar y voy a explicarles lo que deberían recordar para el examen. Así que la siguiente semana, el lunes, a esta misma hora, vamos a tener el examen final de oración para que ya tengan sus notas acerca de esta clase y que revisen esa lista de todas las personas que estuvieron intercediendo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Así que esta sería la última clase en sí y tenemos el examen final. Are you coming for the final exam to say goodbye? You told me. Yeah, I will. I'll say goodbye at the final exam. Y vamos a tener en el examen final al profesor Matthew, que va a venir y va a decir adiós a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes alumnos, y terminaremos el curso de oración este semestre. Do you want to say something else? I'm praying for you all as you get to your final exam, and I'll say a final word at the final exam, but it has been such a privilege to be your professor. Así que ha sido un privilegio ser su profesor. Yo voy a dar unas últimas palabras en el examen final, antes del examen final, pero estudien para su examen final. So thank you guys all for journeying in this class with us and learning what prayer is. I hope it served you, your communities, your families, and what God has called you to. Gracias a todos por estar en esta clase de oración y espero que esto no solo les sirva a ustedes, sino que también sirva a su comunidad, a su familia. Si te gustó este video, dale click al botón me gusta y suscríbete para que veas más videos. Y si quieres ser parte de Ruach, dale click al link o ingresa a www.cbruach.com e inscríbete para que tengas acceso a todas las clases y así obtengas tu certificado.